El día que mi madre me dijo que mi fracaso era contagioso, simplemente firmé el cheque de 2,5 millones para la nueva propiedad sin mostrar ninguna reacción. No vinieron a abrazarme. Vinieron a contar las habitaciones. Una semana después, la reunión familiar se convirtió en una emboscada y fue entonces cuando recibieron el aviso legal que nunca habían imaginado. Mi nombre es Mila Reyes. Tengo 33 años. Y un martes a las 4:17 de la tarde, terminó mi carrera en Larksbergslab. Ni con una conversación, ni con una advertencia. Terminó con un recordatorio en el calendario de la empresa, fijado para las 4:30 de la tarde, con un título vago: actualización organizacional. El correo electrónico de renuncia llegó 3 minutos antes, a las 4:20 de la tarde, con un asunto aún más impersonal: tu transición. Fue una obra maestra del lenguaje corporativo. Palabras como reestructuración, optimización del equipo y contribuciones valiosas pintaron el cuadro de una decisión difícil pero necesaria. Mentir. No fue una reestructuración. Él era un chivo expiatorio. Lo sabía porque en el momento exacto en que llegó el correo electrónico, estaba terminando la última diapositiva de un informe estratégico de 80 páginas para el proyecto Atherton, el mismo proyecto que irónicamente ahora justificaba el cambio de dirección de mi departamento. El mismo proyecto que mi jefe, David, había saboteado 2 semanas antes ignorando mis datos y mis advertencias explícitas. Había insistido en un cambio de rumbo arriesgado y de alto impacto, contra toda evidencia del mercado. Había conducido el coche hacia el abismo y ahora el correo electrónico en mi bandeja de entrada era su forma de asegurarse de que yo fuera el único que quedaba entre los escombros. El mensaje de transición llegó justo cuando guardé el archivo que demostraba que había hecho mi trabajo. El mismo expediente que pronto presentaría como propio, convenientemente editado para eliminar cualquier rastro de responsabilidad. Una calma helada me invadió. Miré el saldo de mi cuenta esa mañana. Suficiente dinero para 9, tal vez 10 meses, si ajustaba mis gastos. Era una reserva que había construido cuidadosamente, un fondo de emergencia que nunca imaginé utilizar para esto. Pensé que sería para abrir mi propia consultoría, para un viaje a España, por la libertad. Más bien, para eso estaba, salir con la cabeza en alto sin que te tiemblen las piernas. No respondí al correo electrónico. No hice clic en el enlace cerrar recursos. Acabo de cerrar la sesión. Guardé mis auriculares con cancelación de ruido, mi bolígrafo favorito y el pequeño marco con una foto de una playa de Maine. Dejé el cuaderno de la empresa. Dejé el ratón ergonómico. Dejé al borde de la muerte a la pobre suculenta que llevaba 6 meses resistiendo. Pasé por la oficina de David, él estaba hablando por teléfono, riéndose. Salí por las puertas giratorias de cristal del Lark, con mi placa ahora desactivada, y parpadeé a la luz del atardecer. El aire se sentía diferente. Estuve 10 minutos en el coche con el motor apagado. No lloré. Acabo de notar los números del reloj en el tablero: 4:58 de la tarde, 4:59 de la tarde, 5 de la tarde. Mi primer impulso fue llamar a mi madre. Elena. Un reflejo antiguo, desgastado como una piedra de río. Marqué. Ella respondió al tercer timbrazo. Mila, ya más temprano, su voz, fina, ya sospechosa. Se acabó, mamá. Me despidieron del Arcper. Reestructuración. Un suspiro. No por compasión, sino por impaciencia, como si fuera un inconveniente más. Ah, Mila, ya te advertí que ese lugar era demasiado para ti. Siempre corres detrás de cosas a las que no puedes aferrarte. Miré una grieta en el parabrisas. David hundió el proyecto Atherton y me echó la culpa. David, Wyatt, siempre es culpa de algún hombre, ¿no? Respondió. Por cierto, llamó Wyatt. Él preguntó por ti. Mi exnovio. Un hombre cuya personalidad era tan insulsa como las paredes beige de su apartamento. Un hombre que veía su ambición en conseguir un aumento del 2% en su salario como técnico en higiene bucal. Un hombre que mi madre adoraba. Mamá, acabo de perder mi trabajo. No estoy pensando en Wyatt ahora. Quizás debería, se notó su irritación. Está estable, Mila. Tiene un buen trabajo, beneficios, quiere establecerse. Tienes 33 años.
No puedes ser tan selectivo, especialmente ahora. Un hombre así es seguridad. Deberías llamarlo. Es lo más sensato. Seguridad. Ancla. Las palabras sonaron igual. Necesitaba apagarlo. Me tengo que ir, mamá. Piénsalo. Sea inteligente por una vez. Apagado. Tiré mi celular en el asiento del pasajero. Me temblaron las manos no por el despido, sino por el familiar escalofrío de su pragmática crueldad. El teléfono volvió a vibrar. Un mensaje de mi hermana mayor, Brielle. Mamá me lo dijo. Esas son noticias horribles, pero mira el lado positivo, el novio de mi novio está contratando en la compañía de seguros. Es solo mecanografía, nivel junior, pero es un trabajo. Creo que podrías manejarlo. Le preguntaré. No te preocupes, te recuperarás pronto. Mecanografía. Después de 8 años gestionando carteras por valor de millones. Después de una maestría. Creo que podrías manejarlo. La condescendencia fue tan espesa que asfixió. No respondí. El teléfono volvió a sonar. Mi hermano pequeño, Coulten. Oye, ¿qué carajo, Sí, Coulten. Apesta. Mira, tal vez sea una señal. Te has estado matando con eso de mujer profesional, pero no está funcionando, ¿verdad? Siempre estás estresada, no sales con nadie. Cerré los ojos. ¿Cuál es tu punto, Coulten? Mi punto es que tal vez sea hora de priorizar lo que importa. Deberías exponerte más, salir, conocer gente. En lugar de obsesionarte con estos trabajos imposibles, deberías buscar un marido. Colgué. No por enojo hacia él, sino por el peso de todo. El silencio que siguió fue un alivio. La habían despedido. Y al cabo de 15 minutos mi familia ya había diagnosticado el problema, mi trabajo era irrelevante, mi experiencia no valía nada y mi verdadero drama era estar soltero. El domingo llegó la cena de rigor. Pensé en cancelar. Al inventar la gripe, un pinchazo, una plaga repentina. Pero sabía que sería interpretado como debilidad, como autocompasión. Conduje los 20 minutos hasta la casa de mis padres en Rie-Dale. Cuando entré, la mesa ya estaba puesta. Mi mamá, mi papá, Brielle, Coulten. Y en el medio, entre mi padre y Brielle, mi asiento con 2 sillas vacías a cada lado, como si mi despido fuera una enfermedad contagiosa que requiriera cuarentena. Ah, Mila, estás aquí, dijo mi madre, secándose las manos en el delantal. Me alegra que no dejes que esto te deprima. No te preocupes, Brielle sonrió, tensa. Estamos todos aquí para ti. La cena fue una autopsia de mis supuestos fracasos. Ahora hay que tener cuidado con el dinero, declaró mi padre, que hablaba poco, pero siempre decía verdades absolutas. Sin ese salario cada centavo cuenta. Así es, corrigió mi madre. Siempre lo dije. Diluyes el detergente, 1 parte de jabón, 3 partes de agua. Duró 4 veces más. Pequeñas manchas de humedad en el techo y el persistente olor a café quemado. $70 millones. La frase flotaba en el aire como un fantasma, demasiado pesada para ser absorbida por las delgadas paredes, la alfombra gastada, la vida que había construido, o más bien, que había aceptado construir, dentro de ese espacio reducido. Todavía me temblaban los dedos cuando volví a coger el teléfono. Para no llamar a nadie. No para compartir. No pedir consejo. Pero para confirmar. Porque esto no puede ser real. Abrí por segunda vez la página web de la Lotería Estatal, como si los números se hubieran podido reordenar en los últimos 3 minutos, como si la realidad se corrigiera, como si el universo dijera, perdón, error nuestro. Aquí está su vida de nuevo tal como era, pequeña, predecible y segura. Pero no. Los números seguían ahí. Implacable. Indiscutible. 14, 22. 30, 49. 51, megabola 9. Mi multa, extendida sobre la mesa de café como prueba en un tribunal de justicia, repetía la secuencia con cruel precisión. No había lugar a dudas. No había lugar para la negación que mi familia me había inculcado durante años, te excedes, cometes errores, fracasas. Esta vez los números no engañaron. Esta vez no me equivoqué.
Y entonces, como un relámpago atravesando la niebla, llegó el miedo. No el miedo a perder. No el miedo a ser juzgado. Pero el miedo a ganar. Porque $70 millones no eran solo dinero. Eran una bomba de tiempo bajo los cimientos de mi vida. Eran la prueba definitiva de que todo lo que me habían dicho, ya fuera práctico, seguro o pequeño, era mentira. Y las mentiras, cuando se desenmascaran, tienen consecuencias. Mi madre diría que era irresponsable. Mi padre calculaba los impuestos en voz alta, como si fuera un error de hoja de cálculo que hay que corregir. Brielle se burlaría y citaría estadísticas sobre cómo la mayoría de los ganadores de la lotería terminan en quiebra al cabo de 5 años. Coulten se reiría porque para él, el dinero fácil en manos femeninas era un cliché, una broma ya hecha. Compruébalo, Meela. Incluso tú con tu terquedad, terminaste demostrando que la suerte viene de quien no trabaja bien. ¿Y Wyatt? Wyatt. Su nombre ardía en mi garganta como ácido. Wyatt, que me había mirado con esa mezcla de lástima y superioridad cuando salí de la oficina por última vez, con una caja de cartón bajo el brazo y mi autoestima destrozada. Wyatt, quien había dicho tal vez sea mejor así como si fuera un favor. Wyatt, ahora trabajando en el proyecto que debería haber sido mío, ahora recibiendo los elogios que deberían haber sido míos, ahora. Ahora tenía $70 millones. Y él no tuvo nada que ver con eso. Una risa escapó de mis labios, fuerte y entrecortada, como cristal roto. Fue un sonido feo. Un sonido de alivio y terror al mismo tiempo. Porque por primera vez en años, no necesitaba a Wyatt. No necesitaba la aprobación de mi padre. No necesitaba los consejos para ahorrar dinero de mi madre. No necesitaba demostrarle nada a Brielle ni a Coulten ni a nadie que ya me hubiera reducido a una línea en sus hojas de cálculo mentales de cómo deberían ser las cosas. Podría irme. Podría desaparecer. Podrías comprar una isla, no, mejor, podrías comprar varias islas, y no volver a escuchar la palabra dilución o presupuesto o deberías haberlo hecho de otra manera. Podría. Pero primero necesitaba respirar. Me levanté del sofá con movimientos mecánicos, como si mi cuerpo fuera el de otra persona. El billete seguía sobre la mesa, intacto como si fuera radiactivo. Lo tomé entre mis dedos con cuidado, como si pudiera desintegrarse en cualquier momento. Luego, con un gesto casi ritual, lo doblé por la mitad y lo guardé en el bolsillo trasero de mis jeans. No en el bolsillo de tu chaqueta. No donde alguien pudiera encontrarlo por accidente. Secreto. La palabra resonó en mi mente como una orden. Nadie podría saberlo. Aún no. No hasta que supe qué hacer con él. No hasta que supiera quién sería al otro lado de esa línea divisoria, la línea entre el antes y el después, entre Meela la despedida y Meela la, ¿qué exactamente? La riqueza no era un estatus. Era una identidad. Y las identidades no se visten como ropa nueva. Te los arrancan capa por capa, hasta que ya no reconoces a la persona en el espejo. Miré el reloj. 10:47 de la mañana. El mundo exterior siguió su curso con indiferencia. La gente fue al mercado. Los niños jugaban en el parque. Mi vecino del apartamento 3B seguía golpeando algo en la pared, como hacía todos los sábados, sin falta. Nadie lo sabía. Y por ahora, era mejor que siguiera así. Fui al baño y cerré la puerta. Lo cerré. Me miré en el espejo que había encima del lavabo y por primera vez en meses me vi. Ni la versión agotada, ni la profesional fallida, ni la hija decepcionante. Vi a una mujer con los ojos bien abiertos, las mejillas sonrojadas, los labios entreabiertos como si estuviera a punto de decir algo. Y luego muy lentamente sonrió. No fue una sonrisa bonita. Era una sonrisa con dientes, casi salvaje, de esas que preceden a un grito o a un salto al vacío. Basta, le dije a mi reflejo. Y por primera vez lo creí. Cuando alguien me miró con lástima, sonreí. Cada vez que me lanzaban un deberías o un si tan solo como una moneda falsa, lo guardaba en mi bolsillo de la calma, sabiendo que aquel metal barato no valía nada comparado con el oro que ahora fluía silenciosamente por mis venas. El billete estaba guardado en una caja fuerte en la oficina de Gideon, pero lo sentí contra mi piel como un segundo pulso. No fue solo dinero. Ya era hora. Era poder.
Era la capacidad de decir no sin justificarlo, de desaparecer sin avisar, de existir sin permiso. Y luego llegó la Navidad. Había ensayado ese momento miles de veces. Frente al espejo en la ducha, en los segundos robados entre un suspiro y otro. Pero nada me preparó para el peso de esas miradas cuando entré al comedor de mis padres con una caja envuelta en papel dorado, sencilla, discreta, pero demasiado grande para ignorarla. ¿Qué es eso? Mi madre se cruzó de brazos, sospechando ya de cualquier cosa que se saliera del guión de mi vida fallida. Un regalo, respondí colocándolo en el centro de la mesa como si fuera una bomba de efecto moral. Brielle se rió nerviosamente. Mela, no lo necesitabas. ¿Cuánto costó? $10. Sabes que no nos importan estas cosas. Abraham, fue todo lo que dijo. Mi padre vaciló, pero sus dedos, temblando de curiosidad, rasgaron el papel. Dentro había 3 sobres blancos, cada uno con un nombre escrito a mano, Francis y Mary, Brielle, Coulton. Y debajo, en letra pequeña, como un secreto entre nosotros, para cuando dejes de subestimarme. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con el cuchillo jamonero que mi madre nunca compró porque era demasiado caro. Mi padre abrió el primero. Sus ojos saltaron del papel a mí y luego volvieron al papel, como si la firma del banco fuera un milagro. Mela, eso es, su voz se apagó. Esto es un cheque. Pagado. Para ordenar. Alrededor de la casa. Sin hipoteca, agregué. Y con una anualidad que cubra las facturas hasta el final de vuestras vidas. No más champú diluido, no más apagar las luces. Mi madre no lloró. Ella no era del tipo que lloraba. Pero sus manos temblaban como hojas en una tormenta. ¿Qué hiciste? Gané, respondí, finalmente permitiendo que la sonrisa volviera. No el salvaje de hace meses, sino uno nuevo, afilado como una espada. Y esta vez no me disculparé por ello. Brielle abrió los suyos con dedos que sentía como si no le pertenecieran. El monto del cheque suficiente para pagar su hipoteca abusiva y todavía le sobraba para un viaje que nunca podría pagar, hizo que sus uñas se hundieran en el papel. ¿Cómo? No importa, dije. Lo que importa es que la próxima vez que me ofrezcas un trabajo de nivel inicial, será porque creas que lo merezco, no porque creas que lo necesito. Coulton fue el último. Su sobre contenía 2 cheques. Uno para el fondo universitario de los niños y el otro para que él y su esposa pudieran respirar sin la deuda alrededor del cuello. Mela, su voz era ronca. Esto lo cambia todo. No, corregí, levantándome de la mesa. Eso lo revela todo. Revela quién eres cuando no estás ocupado diciéndome quién debería ser. Tomé mi abrigo. Antes de irme me detuve en la puerta y me di la vuelta. Ah, ¿y mamá? Ella miró hacia arriba, todavía aturdida. Wyatt no me llama. Ni siquiera necesitarás ofrecerme más buenas capturas. Una sonrisa lenta, casi cruel. Porque a partir de hoy, soy el mejor juego de la mesa. Cerré la puerta detrás de mí y respiré el aire helado de diciembre. Ya no quedaba nada que demostrar. No para ellos. Ahora el juego era diferente. Y esta vez yo puse las reglas. Su mirada era siempre la misma, una mezcla de lástima y decepción corrosiva, como ácido goteando sobre metal. Guardé mi secreto muy profundo. Porque estaba planeando el milagro. La gran revelación en Nochebuena. Me imaginé sus rostros, la conmoción, las lágrimas de alegría, los abrazos fuertes. Yo sería el héroe. La salvadora que regresaría junto a su familia con los brazos cargados de regalos, no por obligación, sino a cambio de su ceguera. Me paré frente al espejo del baño. Diciembre apenas había comenzado y la primera transferencia, una cantidad absurda, ya estaba ingresada en la cuenta de alta seguridad del Trust, cortesía de la Comisión de Lotería Estatal. Miré mi reflejo. Para Millarey, el fracaso. Y por primera vez en años sonreí. No fue una sonrisa cálida. No fue una sonrisa indulgente. Era una sonrisa cerrada, de labios apretados, llena de conocimiento. La sonrisa de quien tiene todas las cartas bajo la manga. El título de mi historia comenzaba a escribirse en mi cabeza. Sabía el principio. Simplemente no sabía el final. Conservo la fachada durante 2 meses.
Soy el retrato de expectativas reducidas. Envío informes semanales a Gideon Price, detallando mi frugalidad y lo de cerca que estoy siguiendo el modesto presupuesto que me ha impuesto. Mientras tanto, el dinero se mueve poco a poco a través de una red de estructuras legales, enfriándose, asentándose. Mis 70 millones de dólares son ahora un motor silencioso e invisible que retumba bajo la superficie de mi vida. Y último, el plan para Nochebuena. Tengo los paquetes listos, elegantes sobres color crema, con un discreto pino grabado, no el logo de un banco, no. En el interior, cartas del bufete de abogados, un aviso a mis padres sobre un fondo de jubilación totalmente financiado, un certificado para Brielle que indique que su hipoteca de $241,000 está cancelada, un documento para Coulton en el que se establecía un plan de ahorro universitario 529 para cada uno de sus hijos, con $50,000 depositados en cada uno. Yo soy el Salvador benévolo. Solo esperando mi momento. Tengo el guión, los accesorios, la gran revelación. Me imagino las lágrimas, el silencio atónito, la gratitud que finalmente borraría la cuarentena de rechazo que me impusieron. Hasta que suena el teléfono. Una semana antes de Navidad. Estoy envolviendo una botella de vino de $10 para el Papá Noel secreto con unos amigos de la universidad cuando se enciende la pantalla. Mamá. Respondo, lista para confirmar mi hora de llegada para cenar. Hola, mamá. Estaba pensando en ti. Mila, no vengas. Las palabras son planas. Sin preámbulos, sin excusas. Dejé de envolver. La cinta roja barata se me escapó de los dedos. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Para Navidad. No vengas. Mamá. ¿Qué pasó? ¿Olvidé algo? La oigo respirar profundamente, de esos que preceden a un veredicto. Meela, es que ha sido un año difícil para todos. Brielle está muy estresada por los pagos de la casa, Coulton no duerme preocupado por el futuro de los niños. Tu padre y yo, bueno, no nos estamos haciendo más jóvenes. Solo necesitamos una Navidad positiva. Necesitamos un respiro. Me quedo muy callado. ¿Un respiro, de qué? Tu energía, dice bajando la voz. Es simplemente todo este asunto del desempleo. Han pasado meses. Ni siquiera parece que lo estés intentando. Y ese fracaso, es contagioso. Es un peso. No podemos tener este peso en casa en Navidad. Necesitamos ser una influencia positiva en los niños. El fracaso es contagioso. Las mismas palabras que antes. Pero esta vez no son una advertencia. Son un diagnóstico. Yo soy la enfermedad. Entonces me estás desinvitando de Navidad. Es solo por este año, su voz se emociona, como si acabara de resolverlo todo. Reúnete, busca un mozo de cuadra y el año que viene todo irá de maravilla. Es por el bien de todos. Antes de que pueda responder, ella dice. Tengo que colgar. El asado se está quemando. Te llamaré después de las fiestas. Hacer clic. El teléfono se queda en silencio en mi mano. Mi sangre no ruge como la noche que gané. Hace mucho frío. Peligrosamente silencioso. Una notificación parpadea. Nuevo mensaje en el grupo familiar Rayaz. Es de Brielle. Hola chicos, solo confirmo el plan de mamá. Este año, no Mela. Todos estamos de acuerdo en que es mejor mantener la vibra positiva. Sin malos sentimientos. Simplemente realmente necesitamos esta Navidad. Coulton responde 2 segundos después con un emoji de pulgar hacia arriba. Mi papá, está bien. Miro el teléfono. Luego al sobre color crema que todavía estaba sobre la mesa, el de Brielle con la hipoteca pagada, Coultons con $100,000, la de mis padres con jubilación garantizada. Miro al grupo. No me arrepiento. Y luego empiezo a reír. No es una buena risa. No es una risa feliz. Es un sonido seco y áspero que proviene de lo más profundo del pecho. Es la risa de alguien que acaba de escuchar el chiste más cruel del mundo. Me río hasta que las lágrimas arden en mis ojos. Caliente y picante. Me río porque casi entregué $70 millones, toda mi vida, a un grupo de personas que me echaron por arruinar la vibra.
Me río porque mi madre tenía razón. Fui un fracaso. Un fracaso en entender quién era mi familia. Cojo el teléfono. No me importan. No ruego. Llamo a Gideon Price. Meela, tu voz a las 9 de la noche es tan tranquila como a las 9 de la mañana. ¿Hay algún problema? No, Gideon, digo secándome una lágrima. Ningún problema. Solo necesito liquidar una pequeña cantidad. Digamos 70.000 en efectivo. ¿Puedes tenerlo para mí mañana por la mañana? Un descanso. Es una petición inusual. Es un bautismo, digo todavía riendo. Solo un poquito. Estaré allí a las 10. A la mañana siguiente entro a un concesionario en un suburbio próspero de Columbus. A 2 horas de distancia. Nadie me conoce allí. No llevo el uniforme de mi hija desempleada, jeans y un suéter gastado. Llevo un vestido negro ajustado, el que guardaba para presentaciones importantes. Tengo un cheque certificado por $90.000 en mi bolso, cortesía de los discretos arreglos de Gideon. Un vendedor, todo dientes y colonia, se acerca a mí. ¿Puedo ayudarla, señorita? Sí, digo. Quiero el plateado, el coupé, el de 2 puertas. El de la ventana. Me mira de arriba a abajo y su sonrisa se estrecha. Estás calculando mi puntaje crediticio por mis zapatillas sensatas. Es un coche muy brioso. Quizás pueda mostrarte un sedán, algo más práctico para. No tomo rutas corto. Y no estoy aquí para negociar. Saco el cheque de mi bolso y lo dejo sobre la mesa. Quiero ese. Y estoy pagando en efectivo. 68.000. El resto cubre impuestos y tasas. Tu sonrisa desaparece. La mandíbula cae. 2 horas más tarde salgo del estacionamiento en un coupé plateado metálico que pasa de 0 a 100 en 4,5 segundos. El motor gruñe bajo, furioso. Abajo todo el cristal. Dejé que el aire helado de diciembre me golpeara el pelo en la cara. Y yo conduzco. No me voy a casa. Yo solo conduzco. Suena el teléfono. Soy Brielle. Lo dejé jugar por un momento. Entonces respondo. Mi voz resuena a través del Bluetooth del auto. Hola, Brielle. Mela. ¿Dónde estás? Su voz se pierde en el rugido del motor. Es muchísimo ruido. Solo estoy dando un paseo, respondo, poniendo una marcha más baja en la interminable recta de la autopista. El coche gruñe agradecido. ¿Qué es ese ruido? ¿Es tu coche? Parece que está roto. Es nuevo, digo, después de una pausa calculada. Silencio. 1 segundo. 2. Nueva, Mela. Su voz se afila como una espada. Nova Mela no puede comprar un coche nuevo en este momento. No tienes trabajo. ¿Qué hiciste? ¿Alquilaste algo? ¿Cuál es la tasa de interés? ¿Cuál es el valor? ¿Cuántas cuotas? Es un coupé suelto seco. Plata. 2 lugares. Otro silencio. Esta vez espeso. Casi físico. 68.000 completo. El vacío al otro lado de la línea es tan absoluto que creo que colgó. Luego un sonido, una risa corta y aguda, como un ladrido. Ah, Mela, estás bromeando, dice aliviada. Dios mío, casi me convences. 68.000. Me reí de nuevo más fuerte. Muy divertido. Entonces, ¿qué compraste realmente? Tengo que colgar, interrumpo. La señal es mala, Brielle. Espera, su voz se desespera. ¿Estás bien? ¿Tiene algún tipo de brote? ¿Has vaciado tus ahorros? ¿Es eso lo que hiciste? Quemaste tu última red de seguridad en un coche. Feliz Navidad, Brielle, digo y finalizo la llamada. El día antes de la gran revelación, no estaba en casa de mis padres, sentado en la zona de cuarentena, sonriendo con los dientes apretados. Estaba solo por elección. 2 semanas antes había hecho una reserva con un nombre falso en el Riverside Gentleman's Club, un lugar que mi padre llamaría obscenamente caro, con madera oscura, cuero envejecido y camareros con smoking.
Un templo donde los hombres cerraban tratos y celebraban victorias. Ocupaba sola una mesa con respaldo alto. Pedí el bistec más grande del menú. Una botella de Cabernet de $300 que no podía pronunciar. Y todos los acompañamientos, ostras, crema de espinacas, macarrones con queso de langosta. La factura, $350. Comí lentamente. Saboreé cada bocado. Bebí el vino hasta el último sorbo. Miré las otras mesas, familias brindando, parejas tomadas de la mano. No sentí celos. No me sentí solo. Sentí libertad. Fue mi bautismo. Mi independencia. Levanté el vaso hacia la silla vacía frente a mí. A la energía positiva, murmuré. Saqué del bolsillo los sobres beige, el fondo de jubilación, la hipoteca cancelada, las facturas de la universidad. Los miré. Luego llamé al camarero. ¿Hay una chimenea aquí? Sí, señora. En la sala principal. Pagué la cuenta en efectivo con una propina de $100 y caminé hasta la sala. El fuego crepitó con fuerza. Me paré frente a las llamas, dejando que el calor me quemara la cara. Uno a uno, dejé caer los sobres en las brasas. El plan afectuoso, la cálida revelación, se convirtieron en cenizas. Junto con el papel, también se desvaneció la última sombra de duda. Nació un nuevo plan. Frío. Necesario. Quirúrgico. Yo era analista de Insights. Mi familia fue mi grupo de prueba. El antiguo plan era darles un regalo. Lo nuevo sería darles un estímulo. Y luego observe la reacción. 2 semanas después, llamé a Onyalok. Su nombre estaba en una lista que Gideon me había dado, bajo el título Activos discretos. Ella no vendía casas. Vendió fortalezas. Sus clientes eran gestores de fondos de cobertura, miembros de la realeza exiliados y multimillonarios del valle. Respondió al primer tono, su voz aguda como el cristal tallado. Onyalok. Soy Meela Eyari, usé mi segundo nombre. Parecía más seguro. Soy cliente de Gideon Price. Dijo que podrías ayudarme. El hielo en su voz se derritió un poco. Gideon, por supuesto, respondió. ¿Qué está buscando, señora Eyari? Una nueva residencia, dijo. Estilo presupuesto flexible. ¿Flexible en qué exactamente? Preguntó, ya desconfiado. En el lugar. No en Ohio. Necesito espacio. En cuanto al estilo, hice una pausa, lo sabré cuando lo vea. Pero la seguridad no es negociable. Puerta, privacidad, alto nivel. Y en cuanto al presupuesto, respiré hondo, no hay límite. La semana siguiente fue borrosa. El jet privado de Wani me recogió. No hicimos visitas. Hicimos evaluaciones. Una monstruosidad moderna de vidrio y acero escondida en una montaña de Colorado. Un palacio neoclásico en Virginia, con establos. Un complejo frente al río en Carolina del Sur, cubierto de musgo e historia. Todo hermoso. Incorrectamente. Todo vacío. Esos no, le dije a Wani, mientras bebíamos champán a 35.000 pies. Ella sonrió como si ya lo supiera. No pensé que lo fueran, admitió. Tengo uno más. Es un bromista. Hudson Bluffs, Nueva York. Aterrizamos en un aeropuerto privado. Un coche negro nos llevó a través de una sucesión de puertas blindadas y por un camino sinuoso entre pinos. Hasta que se abrieron los árboles. No era una casa. Fue una declaración. Construido sobre un acantilado, dominando el río Hudson. Piedra, vidrio, ángulos agudos. 5 suites. Una piscina infinita que parecía derramarse hacia el cielo. Un jardín sin flores, solo esculturas metálicas, frías y hermosas. Entramos. La sala era un atrio de 2 pisos con techo de cristal. Esto es todo, dijo en voz baja. ¿No quieres ver la cocina? Wani pareció sorprendido. No me importa la cocina. Miré a través de la pared de cristal hacia el río de abajo. Me lo llevo. Meela, esta es una propiedad importante, intentó. El valor de la tabla es
Lo aceptaré, repetí. Esa misma tarde transferí los $2,5 millones. Oferta en efectivo sin negociación. Cerramos en 48 horas. No se lo dije a la familia. No se lo dije a nadie. Contraté un equipo. No eran cambistas. No eran decoradores. Eran escenógrafos, el tipo de personas que preparan casas para sesiones fotográficas. Lo quiero amueblado, ordené. Perfecto. Hasta fin de mes. Caminé por las habitaciones vacías y resonantes. Esta sería mi nueva oficina. Mi centro de operaciones. Esta habitación con la vista, la habitación de la claridad. Esa, la biblioteca, la sala de estrategias. La suite principal. El santuario. Estaba construyendo mi fortaleza. Y la primera regla de cualquier fortaleza es saber exactamente dónde están tus enemigos. Tenía la sensación de que no tardarían en encontrarme. Viví en Hudson Bluffs House durante una semana. Era como vivir dentro de una galería de arte moderno. La puesta en escena había sido implacable, todo estaba en tonos blancos, grises y azules profundos. Los muebles bonitos e incómodos. El silencio absoluto, roto solo por mi propia respiración y el murmullo distante del río, abajo. Pasaba sus días descalza, deslizándose entre la sala de la claridad y la sala de la estrategia, con los pies silenciosos sobre el cemento pulido. Era una extraña en su propio hábitat. Un fantasma en una máquina construida para una vida que aún no sabía vivir. La primera señal del mundo exterior no llegó como una tormenta, sino como un cortés correo electrónico de mi antiguo propietario en Riedale. Asunto: envío de correspondencia. Hola Mela, espero que estés bien. Una chica pasó hoy por el apartamento preguntando por ti. Dijo que ella era su hermana. Se sorprendió al saber que usted se había mudado y que yo ya había vuelto a alquilar la unidad. Por supuesto, no te di tu nueva dirección. Si quieres que le envíe algo a Brielle. Brielle. Por supuesto que era ella. Había ido a mi antiguo apartamento con la esperanza de encontrarme. ¿Qué pensaste que verías? Me pregunté. Una Mela derrotada, vendiendo muebles para comer, la imagen. Le mostré la pantalla. El silencio que siguió fue casi físico, como si el aire de la habitación se hubiera vuelto más denso. Brielle miró la imagen, el billete de lotería, los números alineados, la fecha, y luego a mí, entrecerrando los ojos con incredulidad. No fue posible. Tú no. No la Mela que yo conocía, la Mela que siempre necesitaba ayuda para cambiar una llanta, que lloraba cuando rechazaban su tarjeta de crédito, que vivía de excusas y promesas vacías. Esto es falso, susurró, pero la incertidumbre ya temblaba en su voz. ¿Tú retocaste esto? No respondí. No era necesario. Su expresión ya se estaba quebrando, la ira dando paso a algo más peligroso, el miedo de que yo ya no fuera la persona que ella podía controlar. Tragó con fuerza y sus dedos agarraron su teléfono celular como si fuera un ancla. ¿Cuánto cuesta? Preguntó, la palabra saliendo como un eructo seco. Suficiente. ¿Cuánto, Mela? Miré las ventanas donde el río brillaba bajo el sol de la tarde, ajeno a su crisis. Lo suficiente como para no tener que volver a oír la palabra irresponsable de tu boca nunca más. Lo suficiente como para convertir un no puedes hacerlo en un ¿cómo lo hiciste? Lo suficiente como para que cuando me mirara de ahora en adelante, no viera a la hermana pequeña a la que siempre decepcionaba, sino a una mujer que tenía, por primera vez, más que ella. 187 millones, dije lentamente saboreando cada sílaba. Después de impuestos. El sonido que hizo no fue una palabra. Fue un ruido gutural, entre una risa y un sollozo, como si su cuerpo no supiera cómo procesar la información. Brielle siempre ha sabido lidiar con dos cosas, la superioridad y la victimización. ¿Pero esto? Esto no estaba escrito. ¿Te tocó la lotería? Se le quebró la voz. ¿Y no se lo dijiste a nadie? No era mi obligación. Desapareciste, gritó mientras el control se desmoronaba. Pensábamos que estabas muerto. Que estaba en una zanja con ese estúpido auto. Y estuviste aquí. En esta mansión. Estaba ocupado.
ocupado con que escupió, agitando los brazos como si pudiera agarrar el aire. Por lo tanto, ¿cómo esconderse de todos? Convivir, corregí con calma. Por primera vez. Ella retrocedió como si la hubiera empujado. Brielle siempre fue buena en el teatro, pero esta vez no era teatro. Era pánico genuino, el miedo de que el mundo que ella conocía, aquel en el que ella establecía las reglas, donde decidía quién merecía que se hubiera derrumbado sin previo aviso. No puedes simplemente desaparecer, murmuró, más para sí misma que para mí. No es justo. Es justo, repetí, casi riendo. ¿Crees que la vida es justa, Brielle? ¿Que le pasan cosas buenas a quien lo merece? Sus ojos se abrieron como platos. Ella lo sabía. Sabía que no estaba hablando solo de dinero, sino de todo, las veces que me humilló delante de mi familia, los préstamos que nunca pagó, las oportunidades que me negó con una sonrisa condescendiente. Supe que por primera vez tenía el poder. Y que no iba a usarlo para salvarla. ¿Qué deseas? Preguntó su voz ahora un hilo. No respondí de inmediato. Déjala sudar. Déjala sentir el peso del silencio, la incertidumbre, la primera vez que no supo qué iba a hacer a continuación. Así que sonríe. Ni la sonrisa nerviosa de antes, ni la máscara de quien se disculpa por existir. Una sonrisa lenta y deliberada, de esas que hacen que los demás se pregunten qué sabes y ellos no. Quiero, dije finalmente, que sepas algo. Ella esperó con los dedos blancos por estar tan apretados. No me conoces. Nunca me conocí. Hipoteca. La palabra cayó como un cuchillo sobre la mesa de cristal. No fue una petición. Fue un reclamo. Su tono no pedía ayuda, exigía reparación. Como si esos números de mi extracto bancario fueran, por derecho divino, una extensión de su cuenta corriente. Como si mi suerte fuera, en realidad, un préstamo que ella aún no había pedido. No me moví. No parpadeé. Dejo que el silencio haga su trabajo, corrosivo como el ácido sobre el metal. Tu hipoteca, repetí lentamente como disfrutando de la ironía. Es interesante que este sea el primer pensamiento de alguien al escuchar la palabra familia. Brielle no retrocedió. Sus dedos, alguna vez impecablemente pintados, ahora se clavaron en sus rodillas, dejando marcas blancas en sus caros pantalones de lino. No lo entiendes, Mila. No es solo mi hipoteca. Es el de la familia. La casa donde crecimos. El lugar que abandonaste. ¿Lo abandoné? La palabra salió suavemente, casi un suspiro. ¿O me expulsaron como a un mueble viejo que ya no sirve? Mi padre, Frank, finalmente recuperó su voz, ronca como papel de lija. Meela, eso no es justo. Siempre hemos estado aquí. Incluso cuando las cosas se pusieron difíciles. Difícil. Sonreí, y esta vez no había nada de calor. Una palabra tan pequeña para algo tan grande. Estuviste aquí, sí. Como espectadores. Como jueces. Como las personas que llamaban una vez al mes para preguntarme si ya había superado, o si todavía estaba haciendo el papel de víctima. Mi madre, Elena, abrió la boca, pero no le salió nada. Su rostro era una máscara de cera derretida, ira, culpa, algo que casi podría ser vergüenza, si supiera lo que era. Coulter, el siempre pragmático, el que calculaba riesgos como un corredor de bolsa aficionado, se cruzó de brazos. ¿Entonces eso es todo? ¿Vas a dejar que nos hundamos mientras nadamos en dinero? Hundirse, repetí, saboreando la hipocresía. Ustedes ni siquiera saben nadar, Coulter. Siempre tuvieron flotadores inflables, mis ahorros, mis préstamos, mis excusas para existir. Brielle se puso de pie y sus talones golpearon el suelo de cemento como martillos. Eres egoísta. Siempre lo fue. ¿Crees que el mundo gira en torno a ti y a tu dolor? ¿Mi dolor? Mi voz atravesó la de ella como una espada. Sí, Brielle. Los que ignoraste cuando necesitaba un abogado. Los que se rieron cuando les pregunté si podía mudarme al sótano. Los que desaparecieron cuando el juez leyó la sentencia y nadie vino a buscarme al juzgado. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con el cuchillo de cristal que descansaba sobre la bandeja intacta. Ya no me miraron.
Miraron a través de mí, como si yo fuera un fantasma que de repente hubiera cobrado sustancia y eso los aterrorizó. Fue mi padre quien finalmente lo rompió. Su voz temblaba no de emoción, sino de un cálculo apenas disimulado. Mila, cariño, solo queremos lo mejor para todos. A todos, repetí, y esta vez mi sonrisa fue casi amable. Una palabra conveniente. Como una familia. Como la justicia. Me levanté. El movimiento fue fluido, deliberado, como el de un depredador que sabe que su presa ya está rodeada. ¿Qué esperabas hoy aquí? Pregunté caminando hacia la ventana. Afuera el río brillaba con indiferencia. ¿Para que firme cheques en blanco? ¿Que financiaría tus elecciones como siempre lo hice? Para arrodillarme y agradecerles por el honor de ser el salvador de la familia. Nadie respondió. No era necesario. Sé una cosa, me volví y mis ojos se encontraron con los de ellos, uno por uno. Ya no soy la chica que pedía migajas de aprobación. Ya no soy yo quien se disculpó por respirar. Y ciertamente no soy el cajero automático del que sacas dinero cuando la vida se vuelve incómoda. Brielle abrió la boca, pero la cerré antes de que pudiera hablar. La reunión ha terminado. Mi padre intentó protestar, pero yo ya caminaba hacia la puerta. Robert, el guardia de seguridad, aparecería exactamente en 30 segundos para escoltarlos hasta la salida. Los camarógrafos continuarían grabando. Cada palabra, cada expresión, cada microgesto de codicia apenas disimulada sería archivado, analizado y utilizado. Mila, llamó mi madre con la voz quebrada por primera vez en su vida. Me detuve en el marco de la puerta. No me di vuelta. La próxima vez que quieras verme, dije suavemente, trae algo más que tu mano extendida. Trae respeto. O no traigas nada. Y luego me fui. Afuera el aire era fresco y limpio. El río seguía fluyendo, indiferente a las tormentas humanas. Respiré profundamente. Gedeón tenía razón. Esta no fue una reunión familiar. Era la primera ronda. La analista finalmente mostró su hoja de cálculo. Mila, mi tasa de interés es ajustable. La voz de Coulten tembló aguda, quebrada por el pánico. Será reajustado. Ahoguémonos en ello. Vamos a perder la casa. Se puso de pie y caminó de un lado a otro frente a la pared de vidrio. Dios mío, Mila. ¿Tienes alguna idea de cuánto cuesta la universidad? ¿Él lo hace? Sus palabras salieron precipitadas, sofocadas por la urgencia. Nos estamos hundiendo, Lily, Tom. Necesitan un fondo universitario. Necesitan un futuro. No podemos darles eso. No podemos. Mi padre permaneció sentado, pero sus manos se retorcían y sus nudillos estaban blancos. Tienes que ser inteligente con esto, Mila. Su voz era un gruñido bajo, controlado pero cargado de tensión. No puedes dejar ese dinero en efectivo. Necesitas inversiones, bienes raíces, bonos, un fondo familiar que te proteja. Me miró con ojos duros. Tienes que ayudarnos. Ellen, gimió mi madre con los ojos llenos de lágrimas que no eran de alegría sino de desesperación. Mila, amor, estábamos tan preocupadas. Pensábamos que estabas asustada, con ese auto desapareciendo así. Y todo este tiempo, nos lo estabas ocultando. La palabra ocultar flotaba en el aire como una acusación. Todos hablaban al mismo tiempo: hipoteca, matrícula, jubilación, manutención, familia, un coro de necesidades, un torbellino de demandas. Permanecí sentado en mi trono de cuero blanco observando. El grupo de prueba estaba en pleno funcionamiento. El estímulo había sido aplicado. La respuesta definitiva. Levanté una mano. No fue un gesto de despedida, ni tampoco una petición. Fue una orden. Él llega. El silencio cayó como una espada. Sus demandas todavía cuelgan en sus bocas entreabiertas. Los escuché, dije, y la calma de mi voz los obligó a inclinarse hacia adelante. Todos dejaron muy claras sus preocupaciones. Me miraron fijamente, sus rostros eran una mezcla de confusión y anticipación codiciosa. Esperaban que abriera mi bolso y sacara mi chequera. Me dieron mucho en qué pensar, continué. Necesitaré tiempo para considerar todo lo que se ha dicho. Visitante.
Brielle se burló, cayendo la máscara de preocupación fraternal. Mila, esto es familia. No hay nada que considerar. Eso es lo que hacemos. Eso es todo por hoy, respondí. Y me levanté. El despido fue tan limpio, tan definitivo que los dejó atónitos. Estaban siendo expulsados. Pero Mila, tartamudeó Coulten, condujimos 4 horas. Necesitamos un plan. Necesitamos hablar de números. Dije que lo pensaré, repetí, caminando no hacia él, sino hacia la monumental puerta de entrada. Lo abrí para encontrarme con el aire frío de la tarde, que invadió el atrio como un soplo de verdad. No tuvieron más remedio que seguirme saliendo en fila, aturdidos, como una delegación derrotada. Cuando mi madre pasó a mi lado, su cuerpo rozó el mío. Se detuvo. Me agarró del brazo y sus uñas se clavaron en mi suéter. Su rostro se presionó contra el mío, sus ojos ardían con un fuego terrible y justo. Ayudarás, siseó, las palabras eran una orden venenosa. No es una elección. No puedes tener eso. Tienes que dárnoslo. Somos tu familia. Miré su mano en mi brazo. No me alejé. Solo la miré fijamente. Ella me soltó como si mi piel la hubiera quemado. Los vi regresar al sedán, el auto rodando por el largo camino privado hasta desaparecer. Cerré la puerta. Giró los 3 pesados candados con un último clic. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Gedeón. Archivos de audio y vídeo recibidos. Claro como el cristal. Bien manejado, Mila. Ahora. Espera. Esperé. Por una semana. Nada. Un silencio total y agonizante. Sabía que estaban conspirando. De regreso a Ohio en círculo, decidiendo la siguiente fase del ataque. Entonces empezó. Segunda fase, el bombardeo de afecto. Lento al principio. Luego llega al clímax. Un mensaje de mi madre. Una foto mía de 5 años, sonriendo y sin dientes, sosteniendo un helado derritiéndose. Solo estaba mirando fotos antiguas. Siempre supe que eras mi chica hermosa y especial, mi Mila. Un mensaje de mi padre. Eso fue un shock. Nunca envió mensajes. Mila, he estado pensando mucho. Quiero que sepas lo orgulloso que estoy de la mujer en la que te has convertido. De Brielle, un enlace a una canción de una banda que a ambos nos encantaba en la escuela secundaria. ¿Recuerdas eso? Eso volvió loca a su madre. Anhelo. Deberíamos tener un día solo para las hermanas. Solo nosotros 2. De Coulten, un vídeo breve y tembloroso de los 2 niños. Saluda a la tía Mila, la animó fuera de cuadro. Saludaron sonriendo. Te extrañamos, tía Mila. Todos lo sentimos. Fue un ataque coordinado de nostalgia fabricada. Dulce, asfixiante, demasiado transparente. Me recordaban que les pertenecía, que les debía algo por una infancia que ahora pintaban retroactivamente como perfecta. No respondí. Ninguno de ellos. Solo tomé huellas. Guardé cada mensaje, cada foto, cada vídeo. Le envié todo a la señora Dalrymple con el asunto, para el archivo. Coulten fue el primero en romper la formación. Su desesperación fue mayor que su paciencia. Nuevo mensaje. Solo suyo. 2 días después. Mila. No quiero ser aburrido. Sé que estás pensando. Pero la fecha límite para la decisión anticipada de Lily sobre el preescolar, y la matrícula, es el próximo viernes. Son $2.500. Simplemente no lo tenemos. Vamos a perder su lugar. Por favor, Mila. Estamos desesperados. La palanca. $2.500. Para mí ahora, no era nada. Era el valor de una noche de copas. Para él fue una palanca. Intentó utilizar a su propia hija para entrar en la caja fuerte. Guardé el mensaje. No respondí. Ya había visto suficiente. El grupo de prueba estaba completo. Los datos recopilados. Las conclusiones son claras. Llegó el momento del estímulo final.
Era la hora del cebo. Abrí el chat de la familia Reyes, el que ahora era un santuario de nuestro pasado falso y feliz. Escribí una sola frase. He estado pensando mucho y he llegado a la conclusión de que tienes razón. Ese dinero es una gran responsabilidad. Mañana me reuniré con mis abogados para donar los 70 millones del fondo a una organización benéfica. Parece lo más puro que se puede hacer. Presioné enviar. Dejé el teléfono sobre la mesa de cristal. Miré el reloj. 10 segundos. No fue un zumbido. Fue una maravilla. Una llamada entrante. No es un mensaje. De mi padre. Respondido. Y presioné el botón de grabación, tal como la señora Dalrymple me había indicado que instalara. ¿Qué crees que estás haciendo? No fue un grito. Era un rugido, un sonido proveniente de un lugar animal primitivo. En 33 años, nunca lo había escuchado así. Papá, ¿qué pasó? ¿No crees? ¿Caridad? Su voz crujió por teléfono. ¿Estás loco? ¿Estás drogado? Este dinero es nuestro. Es dinero familiar. No es tuyo para regalarlo. Es mi dinero, papá. Quiero. No es tuyo. Eres inestable. ¿Y eso? Oí un ruido al otro lado de la línea, luego la voz de mi madre, un grito frenético. Dame el teléfono, Frank. Ella perdió la cabeza. Dámelo. Y luego más fuerte, directo a mí, Mila Reyes, ya me escuchas. No harás eso. No te dejaremos. Estamos en camino y te llevaremos a un lugar donde te podrán ayudar. Y fue entonces cuando lo escuché. Una tercera voz de fondo. Colton. No estaba gritando. Su voz era fría. Analítica. Estaba hablando con Brielle, pero lo suficientemente alto como para que lo contestara el altavoz. No. No necesitamos ir allí. Brielle, llama a tu amiga, la del foro. Presentamos una solicitud para una evaluación psiquiátrica de emergencia. La gente afirma incompetencia. Ella es inestable. Descompensado. Y podemos demostrarlo. El auto. La casa. Comportamiento radical. Conseguimos que un juez la declare incompetente y el tribunal designa un tutor para administrar el fideicomiso. Hubo un segundo de silencio en el aire, puro, horrorizado, mientras mis padres procesaban lo que su propio hijo acababa de proponer. Y entonces, como un chasquido de dedo en la oscuridad, la voz de Elena resonó por el teléfono, ahora llena de una nueva y aterradora esperanza. Eso es todo. Te estamos salvando, Meila. Salvarte de ti mismo. Estás enfermo. No puedes gestionar nada de esto. Nosotros lo gestionaremos por ti. La frase flotó. Los datos finales. La fatal confirmación. No eran solo codiciosos. Eran depredadores. Y tenía todo, la grabación, los mensajes, las imágenes de la reunión familiar. El proyecto estaba completo. ¿Meila? ¿Está ahí? El grito de Elena rasgó el aire. Nos vamos. Arreglemos esto. Te amamos. Respiré profundamente. El aire en mi casa de 2,5 millones de habitantes sabía a victoria. No estaba enojado. No estaba triste. Estaba listo. El corazón, una calma perfecta y maravillosa. No, respondí en voz baja. Usted no. ¿Qué? No les voy a dar nada a ninguno de ustedes, nunca más me contacten. El dedo revoloteó sobre el botón. Colgué. Abrí el chat de la familia Reyes. Escribí, adiós. Luego fui a los contactos. Bloquear. Mamá. Papá. Brielle. Colton. El teléfono quedó en silencio. Silencio absoluto, el sonido de un contrato cerrado, un proyecto terminado, una puerta cerrada. Estaba a salvo del otro lado. Pero el bloqueo fue solo un acto digital. Su respuesta, la física. Subestimé la rabiosa tenacidad de esos lobos. Cortar las comunicaciones no puso fin a la guerra, simplemente cambió el campo de batalla.
En 48 horas, la furia de esa llamada grabada se convirtió en un plan. El martes sonó el panel de seguridad. La voz de Robert, el guardia, resonó en mi auricular. Señora, han vuelto. Los 4. Caminé hacia el monitor de mi biblioteca, la sala de estrategias. La cámara de la entrada principal mostró el sedán de Brielle. Se abrieron las 4 puertas, mi mamá, mi papá, Brielle, Coulten. Una delegación completa. Caras pálidas, mandíbulas apretadas. Como soldados ante un asalto. Ya había dado la orden la semana anterior, no participar. No niegues la entrada a la puerta principal. Registro. Que vengan a la casa. No les permitas entrar. Llame a la policía local si intentan forzar la entrada. No tocaron el timbre. Al principio no. Se quedaron quietos sobre la piedra portuguesa, un comité inadaptado y furioso, mirando hacia arriba como si la fuerza del odio colectivo pudiera romper el cristal. Hasta que Elena avanzó. No utilizó toque electrónico pulido. Agarró el pesado y ornamentado marco de bronce de la puerta y lo estrelló contra la puerta. Auge. 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 El sonido resonó en el atrio de 2 pisos, profundo y percusivo. Estaba sentado en la biblioteca, mirándolos en la pantalla de alta definición, en silencio. Parecían actores en un mal escenario, rostros contorsionados, bocas moviéndose en silencio. Auge. 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 Elena gritó. Meila, sabemos que estás ahí, abre esa puerta. Mi padre intentó parecer razonable. Ya basta, Meila, estamos aquí para ayudar. Entonces Elena empezó a romper la campana. Un ataque frenético como el picoteo de un pájaro enojado. Dindón. 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 No me moví. Abrí un nuevo archivo en la computadora portátil. Empecé a grabar. Martes 10 y 17. Los 4 denunciantes presentes en la residencia. Elena, Frank, Brielle, Coulten Reyes. Intento de contacto forzado tocando la puerta y el timbre. Solicitud verbal registrada. Duraron 1 hora. Caminaban de un lado a otro gritando. Vi que Brielle estaba tratando de rodear la casa, buscando otra entrada. Coulten pateó el neumático de mi coupé plateado. Finalmente derrotados, regresaron al coche. Martes 11 y 22. Los 4 denunciantes se retiraron. La grabación de la visita se guardó automáticamente en el servidor seguro que había designado la señora Dalrymple. El miércoles cambiaron de táctica. Solo Coulten. Llegó a las 2 de la tarde. No dio en el blanco. Caminó directamente hacia la cámara principal, la que estaba al lado de la puerta. Sabía que lo estaban observando. Meila, dijo, su rostro llenó la pantalla. Intentó parecer sincero, fraternal. Esto es una locura. No eres tú. Todo está explotando. Solo queremos hablar. Somos tu familia. Nos está preocupando. ¿Qué pasa si pasa algo? ¿Qué pasa si estás enfermo ahí dentro? Solo háblame. Por favor. Buena actuación. El hermano preocupado. La misma persona que días antes había sugerido fríamente que me declararan incapaz mental. Miércoles 2 y 4. Denunciante Coulten Reyes. Intento de atractivo emocional a través de la cámara. Salida a las 2 del mediodía y 35. Jueves, Brielle. Todos los negocios. Esta vez conduje solo y llegó a las 12 y 10. No se acercó a la puerta. Recorrió el perímetro probando ventanas, examinando cerraduras y evaluando el sistema de seguridad. Fue el analista. Debilidades calculadas. También encontró la cámara. Él se detuvo ante ella, su rostro era una máscara de furia helada. Eso es un error, Meila, dijo en voz baja, sin emoción. Un gran error. No tienes idea de lo que estás haciendo. ¿Crees que esta casa, este dinero, te hace inteligente? Solo una chica afortunada. Nos necesita. Y lo perderá todo como perdió su trabajo. Estamos tratando de protegerla.
Jueves, 12:10 Denunciante Brielle Reyes. Barrido perimetral, evaluación de seguridad, se registró amenaza verbal directa. Viernes, mis padres. Tenían un aspecto terrible. Personas mayores. Exhausto. Roto. No tocaron. No gritaron. Mi padre se acercó a la puerta y trató de deslizar un grueso sobre de papel manila debajo de la enorme puerta de nogal, pero la casa estaba demasiado bien construida. El sello es hermético. Frustrado, golpeó la madera con la mano. Dejó el sobre la alfombra, como una amenaza disfrazada. Los vi alejarse. Mi madre tomó el brazo de mi padre. Parecían derrotados. Sentí algo, ni lástima ni culpa. Reconocimiento. Allí vi apagarse el último destello verde tóxico de su sentido de derecho. Esperé 10 minutos. Abrí los tornillos. Abrí la puerta. El aire frío se sentía bien. Tomé el sobre. No fue una carta. Era un documento legal mal fotocopiado, un borrador de petición de tutela y curatela de emergencia ex parte. Meyla Reyes, a partir de ahora considerada tutelada, es considerada demente e incapaz de administrar sus propios asuntos. Las pruebas se enumeraron. 1. Gasto extravagante y repentino, compra de un vehículo por valor de $68.000 americanos. 2. Compra de vivienda por valor de $2.500.000 americanos. Desapareció. No fue un alivio repentino, sino una disolución lenta, como el hielo que se derrite bajo el sol del desierto. Ese nudo hecho de ira, de traición, de meses de tragarse lágrimas para evitar darles el sabor de la victoria, se deshizo en silencio. Por primera vez en años, no había nadie mirando, esperando a que tropezara. No hubo miradas críticas disfrazadas de preocupación, ni risas ahogadas detrás de puertas cerradas. Solo yo, el cielo lleno de estrellas y el sonido de mi propio corazón latiendo lentamente. Me levanté y volví a entrar. Los muros de adobe guardaban como un secreto el frescor de la noche. Pasé los dedos por la madera áspera de las vigas, sintiendo el peso de siglos en esa casa que no era mía, pero que ahora me pertenecía más que cualquier dirección anterior. No había cuadros en las paredes ni objetos decorativos elegidos cuidadosamente para impresionar. Solo espacios vacíos, llenos de posibilidades. Una pizarra en blanco. Al día siguiente Onya llegó con una caja de cartón. No era grande, podría caber en el asiento trasero de un coche, pero pesaba más de lo que parecía. En el interior, apilados con precisión militar, estaban los únicos rastros de mi vida anterior que había permitido que me siguieran: libros. No los de tapa dura, bonitos para los estantes de la sala de estar, sino los que tienen papel amarillento, notas garabateadas en los márgenes y páginas dobladas en las esquinas. El príncipe de Maquiavelo, con una inscripción en la frase: es más seguro ser temido que amado, cuando hay que elegir. El arte de la guerra de Sun Tzu, donde había marcado con un círculo: aparece donde no te esperan, ataca donde no estés protegido. Y al final, el cuaderno de cuero negro donde había escrito, meses antes, la lista que lo cambió todo. Lo abrí en la página marcada. La letra era mía, pero parecía la de otra persona, alguien que todavía creía en las peticiones, en la justicia, en la familia. 1. Eliminar el cáncer. 2. Quemar los puentes. 3. Reconstruir. Taché el segundo elemento con el bolígrafo negro, el mismo que usé para firmar los documentos del fideicomiso. No fue un gesto simbólico. Fue una advertencia para mí mismo: no hay vuelta atrás. El nuevo teléfono vibró sobre la rústica mesa de madera. Era Gedeón. Todo arreglado. Su casa en Hudson Bluffs fue vendida por $2,8 millones en efectivo a un holding suizo. Su automóvil está registrado a nombre de Coyote Ridge Motors LLC. Los fondos ya han sido redistribuidos. Usted ya no existe en Nueva York. Respondí con 2 palabras: buen trabajo. Él no respondió. No era necesario. Salí al patio interior y llamé a la única persona que sabía dónde estaba. June respondió al segundo timbrazo, como si hubiera estado esperando. ¿Meela? Su voz fue un suspiro de alivio. ¿Estás bien? Lo soy, dijo, y por una vez, no fue una mentira educada. Estoy en casa.
Ella se rió baja y ronca, de esa manera que siempre me hacía sentir como si, en algún lugar del mundo, hubiera alguien que me entendiera. Sabes, tu madre volvió a llamar ayer. Esta vez, llorando. Decía que estabas enfermo, que necesitabas ayuda. ¿Y tú? Le dije que siempre fuiste el más cuerdo de todos nosotros. Una pausa. Y que si no dejaba de molestarme, les iba a contar a todos cómo le robó la herencia a la abuela. Me reí tan fuerte que las estrellas parecieron titilar. Eso fue todo, la única familia que me quedó fue la que elegí. Y por primera vez nadie me dijo que estaba equivocado. Cerré los ojos y dejé que el desierto me tragara. No como un escape, sino como un renacimiento. ¿Querían declararme loco? Lo que sea. La locura era seguir creyendo que las personas que te ven como una billetera andante algún día te amarían de verdad. Aquí yo no era una heredera. No era un objetivo. Ella no era la hija pródiga, ni la loca, ni la ingrata. Aquí yo era solo una mujer sentada bajo un cielo infinito, dueña de sus propias llaves. Y esta vez nadie tendría la segunda copia. Ese peso que cargué durante tanto tiempo, tan fusionado a mi piel que pensé que era parte de mí, simplemente disuelto. Ya no había grilletes ni expectativas, ni eco de los juicios ajenos. Estaba solo. Fue anónimo. Estaba a salvo. Y por primera vez en años, respiró sin que el aire le pesara como plomo en los pulmones. Fue un nuevo comienzo. No el que me impusieron con sonrisas falsas y cláusulas contractuales, sino el que tallé en las paredes de adobe de mi casa en el desierto. El silencio allí no era vacío, era una nueva fortuna, un lujo que ni todo el dinero del mundo podía comprar. Las gruesas paredes no solo amortiguaban el ruido, se los tragaron, como si el tiempo mismo se hubiera doblado para darme permiso para detenerme. Durante el primer mes no hice nada. O mejor aún, no deshacer nada. Observé la luz bailar a través de las paredes de yeso, cambiando de ángulo a medida que el sol cruzaba el cielo. Aprendí los nombres de las plantas espinosas de mi patio, criaturas duras que florecían donde todo lo demás se marchitaba. Leí hasta que me ardieron los ojos. Dormí hasta que mi cuerpo olvidó el peso del insomnio. Dejé que la máquina de $70 millones, ese engranaje que había estado girando solo durante años, se desacelerara hasta convertirse en un zumbido doméstico casi imperceptible. Gideon, puntual como siempre, enviaba informes trimestrales. Los números eran obscenos. Las inversiones se multiplicaron, el dinero generó más dinero y el imperio que debería haberme aprisionado seguía en pie intocable. Pero me di cuenta de que una fortaleza no es más que una prisión dorada si nunca te atreves a cruzar sus puertas. No fui un fracaso. No fue una víctima. Ella no era solo una sobreviviente. Era una estratega con capital de guerra en sus manos. Ya era hora de ponerlo a trabajar. Estoy creando una fundación, le dije a Gideon por teléfono. Estaba esperando esta llamada, respondió sin sorpresa. Ya tienes un nombre. Escalón. Un paso. Un paso adelante. Un nuevo camino. Probó las sílabas como si pesara cada letra en una balanza. Limpio. Objetivo. ¿Y el nombre público? Mela Eyari. Mi segundo nombre es el apellido de soltera de mi madre. Un nombre que era mío, pero que no llevaba la sombra de los rayas. Una identidad fantasma. Repitió Mela Eyari de la Fundación Stepstone, como si ya viera el cartel en la puerta. Funciona. Haré que Dalrymple prepare los trámites de la organización sin fines de lucro. Esto no es solo para reducir impuestos, Gideon. Lo sé, dijo porque Gideon siempre lo supo. Este es el ¿y ahora qué? Y ahora, confirmé, es momento de devolver lo que nunca se debió haber tomado. No fue caridad. Fue una reparación. Pasar las siguientes 2 semanas en mi sala de guerra, la biblioteca transformada en un centro de operaciones, fue como planear una invasión de un territorio hostil, el de la indiferencia de otras personas. No se pierden fondos ni se tiran limosnas al viento. Esta era una máquina. Necesita. Implacable. Objetivo 1, el recién despedido como lo fui yo alguna vez. Aquellos arrojados a la cuneta por las reestructuraciones corporativas que necesitaban un puente, no una limosna.
Objetivo 2. Mamás solteras. Los que mi madre mencionaba con disgusto disfrazado de lástima, como si su miseria fuera un mal olor en el aire. Objetivo 3. Estudiantes a punto de darse por vencidos. Aquellos a los que les faltan esos últimos $1000, el abismo entre un título y un futuro truncado. Objetivo 4. Familias con el aviso de desalojo ya clavado en la puerta. Aquellos para quienes tarde ya no era una palabra, sino una frase. No fue filantropía. Fue una intervención quirúrgica. Y yo no sería la heroína de la historia en sí. Este fue el error de los proyectos vanidosos, aquellos que sirven al ego más que a la causa. Yo sería el director ejecutivo. Necesitaba un ejército. Contraté a Grace, una ex trabajadora social con 20 años en las trincheras, cuyas manos callosas sabían separar la desesperanza de la oportunidad. Contraté a 2 contadores forenses cuya única misión era analizar minuciosamente cada solicitud hasta que solo quedara la verdad desnuda. Escribí los criterios personalmente, sin burocracia, sin demoras, sin excusas. Una página de aplicación. 48 horas de análisis. Pero para los casos más importantes de desalojos, pagos mensuales, reservé un último filtro. Privado. Yo los encontraría. Adopto la apariencia de Mela Eyari, directora de una fundación sin rostro, sentada en una modesta oficina en un edificio aburrido en el centro de la ciudad. No firmaría cheques sin escuchar primero las historias. Me recordó a la mesa de mis padres, donde mi fracaso fue tan contagioso que dejaron 2 sillas vacías. Ahora mi trabajo era completarlos. La primera mujer que vi fue una enfermera. Madre soltera de 2 hijos, cuyo exmarido le recortó la pensión el mismo mes en que se rompió la caja de cambios de su coche. 3 horas de autobús al día. Despedido por retrasos. 2 semanas a la calle. Ella no lloró. Era simplemente hueco. El tipo de vacío que surge cuando el miedo te ha consumido hasta las lágrimas. Necesito un puente, susurró como pidiendo perdón por existir. No soy un vago. Tengo un nuevo trabajo, pero no empiezo hasta dentro de 3 semanas. Y el propietario no espera. Los documentos estaban ahí, contrato de alquiler, carta de renuncia, propuesta de nuevo trabajo. ¿Cuál es la ruta ahora? Yo pregunté. Al otro lado de la ciudad. 2 autobuses. Transferir. Miré el proceso. Necesitaba un puente, sí. Pero también alas. Pagamos el alquiler tarde. Pagamos el mes que viene. Y apostamos $5000 por un coche usado pero fiable. Ella no gritó. No salté. Simplemente comenzó a temblar, como si su cuerpo finalmente entendiera que podía dejar de hundirse. No la abracé. No tomé tu mano. Empujé una caja de pañuelos sobre la mesa. Grace se encarga del traslado. El dinero está en tu cuenta esta tarde. Buena suerte con tu nuevo trabajo. Ese era el trabajo. Construí un muro de anonimato a mi alrededor. Mi antigua vida digital, borrada, incinerada, ha sido reemplazada por una fachada profesional estéril. El sitio web de Stepstone era funcional, impersonal. No había fotos mías ni datos interesantes sobre el fundador. La junta estaba formada por mi abogado, mi administrador patrimonial y un líder de la comunidad local. Mela Eyari no tenía Instagram, no tenía Facebook, no tenía pasado. Era un fantasma con una firma bancaria. El dinero fluyó del fideicomiso irrevocable a la fundación, un río fresco, limpio e invisible. Los primeros 6 meses fueron un torbellino. Trabajó más que en Larkspur. Llegué a la oficina a las 7 inmersa en solicitudes. Me reuní con líderes locales. Escuchado. Cuando Grace dejó el informe sobre mi escritorio, los números hablaban por sí solos. 40 becas individuales, desde $500 para libros hasta un semestre completo. 25 familias con avisos de desalojo aún en sus viviendas. 100 hombres y mujeres en programas de recualificación profesional, con cuotas mensuales cubiertas. No fue caridad. Fue un impacto con receta. Organizamos un evento, no una gala. Una noche de socios comunitarios, en el modesto atrio de una universidad local. Vino en vasos de plástico. Queso y galletas saladas.
Los invitados no eran multimillonarios, sino personas como la doctora Laird, la decana de la universidad, una mujer inteligente y apasionada por la educación de adultos. Algunos jóvenes emprendedores locales. Y luego él. Rowan Keats. 40 y tantos, cabello gris en desorden calculado, energía concentrada como un rayo. Fundador de una exitosa empresa de software. Mela Eyari, dijo, estrechándome la mano con firmeza. Su programa de recapacitación es inteligente. Mi empresa está desesperada por codificadores. Estos bootcamps no siempre son la solución. Tu modelo es mejor. Estamos obteniendo resultados, respondí secamente. Quiero entrar en esto, dijo con la franqueza de quien construye cosas. Duplicaré la cantidad que inviertas en el siguiente grupo. Y garantizo una entrevista por cada graduado que apruebe. Mi viejo yo, el Larkspur, habría sonreído, halagado y tal vez incluso coqueteado. La nueva Mela. La nueva Mela calculó la rentabilidad. El director ejecutivo de Stepstone se limitó a asentir. Una excelente propuesta. Rowan, pídele a tu equipo que envíe los términos por escrito a mi director de operaciones. Grace revisará las condiciones, dijo con una sonrisa que respetaba los límites. Yo haré eso. El reportero del Crónica de Santa Fe era joven, inteligente y olía una historia. Esa base que me arrinconó en la mesa de quesos apareció de la nada y ya está marcando la diferencia. Pero nadie ha oído hablar de ti. ¿Quién eres? Meela Eyari. ¿De dónde viene este dinero? La miré y vi un reflejo de mí mismo como analista que buscaba la verdad. Le dediqué una pequeña y contenida sonrisa. Yo no soy la historia. La base no es la historia. Señalé el otro lado de la habitación. La enfermera que conocí 6 meses antes ya no tenía círculos oscuros bajo los ojos. Ríete con el doctor Laird. Ahora ella era supervisora de turno. Ella es la historia. Habla con ella. Hable con las 25 familias que hoy duermen en sus propias camas. Habla con los graduados de nuestro programa. Son las únicas fuentes que necesita. Me alejé, dejándola sola. La semana siguiente firmé un memorando formal con el Instituto Técnico San Mesa, la institución que dirigía el Dr. Laird. La asociación Rowan Keats Stepstone era oficial, sellada en 10 páginas de cláusulas legales. El informe trimestral de Gideon llegó a mi caja segura. Las inversiones de los fideicomisos produjeron buenos rendimientos. Los ingresos se mantuvieron estables. La fundación contó con financiación para los siguientes 50 años, incluso si nunca recibimos otra subvención. Me senté en mi biblioteca, la sala de estrategias, y miré los números. No los financieros. Los de impacto 40. 25, 100. Finalmente lo entendí. El error de mi familia fue tratar el dinero como un objeto. Algo que acumular, por lo que luchar, utilizar como arma, contar. Estaban equivocados. El dinero no es una cosa. Es un proceso. Una herramienta. Un motor. Regalarlo no fue un acto noble ni emotivo. Fue un proyecto. La experiencia más seria, compleja y satisfactoria que jamás haya vivido. Salí al patio. El sol se estaba poniendo, tiñendo el desierto de un rojo intenso, casi violeta, el crepúsculo de Santa Fe, como lo llamaban los lugareños. Sonrisa. Fue la primera sonrisa que no fue tensa. No era un secreto. No fue performativo. No había ninguna sombra sobre él, ni del trabajo, ni del pasado, ni de nadie que llevara mi apellido. Por primera vez, la vida encontró su propio ritmo. Stepstone ha crecido. Ha pasado un año. El trabajo se convirtió en mi vida y mi vida, por primera vez, ganó estructura y significado. Celebramos nuestra segunda noche de socios comunitarios, pero esta vez no fue en el atrio de la universidad. Tuvimos un buen año y alquilamos un espacio elegante en un edificio histórico restaurado. Todavía había queso, pero sobre tablas de madera, y el vino se servía en copas de cristal. Rowan Keats estaba allí, acompañado de algunos contactos de su círculo tecnológico. El Dr. Laird fue nuestro homenajeado. Celebramos la primera promoción que se graduó del programa vocacional. No estaba haciendo networking.
Escuché al Dr. Laird describir el éxito de uno de nuestros estudiantes cuando un hombre que no conocía se acercó a nuestro grupo. Era alto, tranquilo y parecía parte del paisaje, sólido como los muros de adobe de la región. Vestía una sencilla camisa de lino y tenía restos de pintura o yeso en las manos, como si viniera directamente de una obra en construcción. El Dr. Laird se giró y su rostro se iluminó. Elliot. ¿Viniste? No me lo perdería por nada, doctor. Meela Eyari, este es Elliot Vance. Ha estado realizando trabajos de restauración pro bono en la nueva ala para nuestros estudiantes de cocina. Elliot, ella es Meela, nuestra fundadora. Elliot me miró. Tenía los ojos claros y no sonrió de esa forma social forzada. Solo miré. Evaluado. Ellie dijo como si probara el nombre. La base, la forma en que está estructurada. No se trata solo de dinero desperdiciado. Es infraestructura. El enfoque de un arquitecto. Me sorprendió tanto la precisión de la observación que casi me olvidé de ser cortés. Gracias. Yo era analista. Es lo mismo, respondió con un discreto movimiento de cabeza. ¿Buscas los muros de carga? El Dr. Laird mencionó que estábamos ampliando la misión estudiando la posibilidad de viviendas de transición. Aún es temprano, dije instintivamente con la guardia alta. Solo un estudio de viabilidad. Estamos ayudando a una familia que acaba de salir de un desalojo. Elliot desvió la mirada hacia la habitación, pero mantuvo su conversación conmigo. La fundación pagó el depósito. Fue un rescate, pero el apartamento es una caja. Sin luz. La cocina es pequeña. No puedes sanar en un lugar hecho para no ser vivido. Habló de su familia. De la enfermera. Conocía el caso. Hemos estado hablando de espacios comunitarios, admití, sorprendida de estar discutiendo algo que solo había compartido con Grace. Una cocina comunitaria, un lugar seguro para que los niños hagan sus deberes, un espacio de curación, como dijiste. Exactamente. Sus ojos brillaron. No era un hombre de muchas palabras, pero cuando hablaba de ello, la energía era palpable. Una cocina comunitaria no se trata solo de ahorrar dinero. No es estar solo. Es una madre que puede observar a su hijo mientras cocina y hablar con otro adulto. Fue un arquitecto que restauró antiguas casas de adobe. Estuvo allí como patrocinador en especie, habiendo donado materiales y ladrillos, tejas, madera, para la nueva ala de la escuela. No me preguntó dónde vivía. No me preguntó qué coche conducía. No hizo ni una sola pregunta personal. Miró los planos que el Dr. Laird tenía para el nuevo centro vocacional. Vas a necesitar muchos ladrillos. Aislamiento acústico. Esas viejas paredes son gruesas, pero la acústica es mala. ¿Qué tipo de ladrillo están utilizando en los nuevos tabiques del centro de formación? La conversación duró 1 hora. Hablamos de luz. Acústica. De la psicología del espacio. Cuando se despidió, me estrechó la mano. Fue un placer, Meela. Le enviaré a Grace un contacto. Conozco un proveedor que puede hacernos un descuento en este ladrillo. Nuestro siguiente encuentro fue en una cafetería. No fue una cita. Yo fui quien llamó. Quería su opinión profesional sobre una propiedad que la fundación estaba considerando alquilar. Trajo un rollo de plantitas. Es un mal negocio, dijo, después de que le describí el lugar. La tubería está estropeada y el dueño lo sabe. Quiere poner allí una ONG para que puedas pagar la renovación. Según mis cálculos, nos había ahorrado unos $50.000. Gracias. Debo una. No se queda. Es un buen trabajo. Ahora cuéntame más sobre esta idea de la cocina comunitaria. Tengo un boceto. Las reuniones en el café se volvieron rutinarias. Fue trabajo. Pero tampoco lo fue. Hablamos de adobe. Como la tierra retiene el calor durante el día y lo libera durante la noche. De por qué Santa Fe era diferente. Son las paredes, dijo una tarde, estábamos en un lugar diminuto, casi vacío salvo nosotros y el olor a café recién molido. El sol golpeaba la pared de yeso amarillo al otro lado de la calle, iluminando cada grieta como una historia grabada en el tiempo.
La gente piensa que es decoración, dijo, trazando el aire con los dedos como si esculpiera la idea. No lo es. Tiene 3 pies de espesor. No son muros. Estas son fronteras. En verdad. Un sábado me invitó a dar un paseo. Ni un sendero, ni una caminata forzada. Un lento paseo por Canyon Road. No miro arte, confesó, mientras pasábamos por una galería llena de lienzos vibrantes y muy caros. Miro los edificios. Para los adobes viejos. Se detuvo de repente. Apoyó la mano en una pared baja y curva, áspera bajo sus dedos. Este es real, murmuró. Es viejo. Puedes sentir las manos que lo construyeron. Nos quedamos allí, mirando una pared. Y no fue aburrido. Vivía en una casa de cristal, dije sin pensar. Las palabras se escaparon como algo que necesitaba salir. En Nueva York. Él me miró. El rostro tranquilo, sin prisas, sin juicios. Solo esperé. Por un tiempo continué. Tenía una familia ruidosa de Ohio. Muy ruidoso. Muy cerca. Demasiado. Era lo máximo que le había contado a nadie aparte de Gideon y June. Elliot se limitó a asentir, con la mano todavía apoyada en el adobe. Aquí construimos muros gruesos, dijo en voz baja. Los que vienen de la costa piensan que es para esconderse. Lo cual es una falta de hospitalidad. Ellos no entienden. Se volvió hacia mí. No es para esconderse. Es para mantener el calor. Es elegir quién entra. No necesitaba decir nada más. Él entendió. Era un hombre que entendía las fronteras. La diferencia entre una fortaleza y un santuario. Mantuvimos nuestras vidas en privado. Fue un acuerdo tácito e inmediato. Tenía su reputación silenciosa. Yo tenía el mío. No había fotos nuestras en las redes. Mi condición de fantasma digital se mantuvo. Lo suyo era solo lo esencial. Existíamos en el mundo real. No en una pantalla. Cenamos en mi patio. Trabajamos codo a codo en su mesa de dibujo. Fue lento. Fue sólido. Fue real. 6 meses después de ese viaje por Canyon Road, estábamos en mi cocina. Corté verduras. Él, sentado a la mesa, esbozó en una servilleta un nuevo plano para el patio del Stepstone Center. Esta casa es buena, dijo sin levantar la vista del dibujo. Sólido. Pero el mío tiene una mejor vista de las montañas. Y la cocina es más grande. Dejé de cortar. Pensé que tu cocina era pequeña. Sí, confirmó. Por eso voy a renovar. Voy a derribar el muro sur. Finalmente levantó la vista. Dejó el lápiz sobre la mesa. El caso es, prosiguió, que no quiero diseñar solo. Pensé que era una pregunta retórica. Hasta que completó. Creo que deberíamos construir juntos la siguiente parte. No hubo ningún anillo. No había ninguna rodilla en el suelo. No hubo fuegos artificiales. Fue una propuesta. Una invitación a un proyecto común. Elliot, mi voz tembló levemente, ¿me estás pidiendo que vivamos juntos o que me case contigo? Sí, respondió. Creo que ambas cosas. En ese orden. Deberíamos construir juntos. Coloqué el cuchillo sobre la tabla de cortar. Sí, dijo. Él no parpadeó. Pero hay un documento, advertí. Un acuerdo legal. Mis finanzas son complicadas. Estoy protegido por una serie de fideicomisos y no los voy a desmantelar. Por nadie. Por supuesto, respondió como si fuera la cosa más obvia del mundo. Un acuerdo prenupcial, continué, recuperando mi tono de director ejecutivo. Muy específico. Bidireccional, completamente transparente. Quiero que sus bienes estén protegidos de mí tanto como los míos están protegidos de usted. Quiero que la señora Doyle hable con su abogado. Quiero todo sobre la mesa. Él sonrió. Una sonrisa real y cálida. Un marco jurídico transparente, dijo. Suena increíblemente romántico. Y la verdad es que así fue. Fue lo más romántico que pudo haber dicho.
No tenía miedo de mis fronteras. No estaba tratando de invadir mi fortaleza. Se ofreció a ayudar a construir una nueva ala compartida. Lo haré escribir, dije. La tía June vino de Minneapolis. Era la primera vez que me veía desde que salí de Ohio. Se quedó en la casa de huéspedes y la vi hablar con Elliot sobre el drenaje del suelo para el jardín. Es un buen hombre, Meela, dije esa noche mientras estábamos en el patio. No muchas palabras, ¿verdad? Son acciones, respondí. Tu madre, suspiró, siempre prefirió a los conversadores. Él tomó mi mano. Cálido, un poco frágil. Vi el acuerdo, Meela, confesó. Gideon me lo dijo. Es todo un documento. Es necesario, Junio. Lo sé, me estrechó la mano. Lo que me encanta es que elijas esto. No está corriendo hacia él. No está rogando. Son dos personas enteras que deciden permanecer juntas. Esto es raro. Bellamente raro. La boda fue pequeña. 20 personas. En mi patio, bajo el oscuro cielo del desierto. El doctor Laird estaba allí. Gracia desde la fundación. Rowan Keats. Unos amigos silenciosos y sólidos de Elliot. Y junto a Junio, nadie con el apellido Reyes. Colgamos linternas de papel entre las vigas. Un amigo de Elliot tocaba la guitarra. Servimos comida de un proveedor local. Dijimos nuestros votos. No se trataba de para siempre. Eran sobre hoy. Sobre la asociación. Sobre el respeto. Sobre la construcción. Poco después, la Fundación Stepstone recibió una importante donación anónima. Provino de una nueva LLC, financiada por una red de arquitectos sustentables que Elliot había reunido. Aprendí a ser feliz. No de esa manera eufórica, ruidosa y performativa. Pero de forma tranquila. Sólido. Fundamental. Aprendí a ser feliz sin pedir permiso a nadie. La puerta a mi pasado todavía estaba cerrada. Bloqueado. Con cerradura de seguridad. Pero el mango de este lado había cambiado. Ya no era el frío mango de acero de una caja fuerte. Ahora parecía madera desgastada, cálida al tacto. Mi vida con Elliot fue un acto de construcción. Construimos una casa con la paciencia deliberada de un artesano. Stepstone también construyó, no solo financiando proyectos, sino creando una estructura de apoyo para la comunidad. Mi mundo ya no era la caja de cristal de Hudson Bluffs, todo ángulos agudos y exposición. Era la tierra curva y protectora de un muro de adobe. Fue real. Pero el pasado no es una habitación que pueda cerrarse con llave y abandonarse. Es un sistema de raíces. Y las raíces de la familia Reyes estaban a punto de recordármelo. Son invasivos. Tóxico. El primer temblor provino del único cable que no había sido cortado, June. Me llamó 6 meses después de la boda, con la voz tensa en la línea segura y con una desgana que yo conocía bien. Meela, comenzó. Sé que eres feliz. Sé que has logrado esta paz. Pero necesito decirte lo que están diciendo. ¿Quién lo dice? Pregunté mirando el tranquilo y soleado patio que Elliot y yo habíamos plantado con la banda. Elena. Tu madre. Ella está haciendo campaña. Dile a cada primo, a cada viejo vecino, a cualquiera que te escuche, que traicionaste a tu familia. ¿Quiénes les robaron su herencia y los abandonaron? Suspiré, el familiar dolor regresó en una ola predecible. Es su historia, June. Puedes contarlo. Aquí nada cambia. No es solo ella, la voz de June bajó. Soy Brielle. Y su historia fue peor. Ella no solo estaba contando. Yo lo estaba haciendo. Discutir la realidad. Los recursos familiares no son juguetes para gastar en filantropía de salón, mientras que nosotros, que hemos trabajado toda nuestra vida, nos quedamos con las migajas. Sus dedos tamborilearon sobre la mesa, un tic nervioso que traicionó su confianza forzada. Elena asintió con la cabeza, con los ojos húmedos de lágrimas calculadas, listas para estallar en el momento adecuado. La puesta en escena perfecta. Casi podía escuchar el guión que habían ensayado en el vuelo,
la hija pródiga arrepentida, la madre destrozada, dispuesta a perdonar, la hermana pragmática, aquí para salvar lo que aún está allí. No queremos quitarte nada, Mela, comenzó Elena, con la voz temblando como un fino cristal. Solo queremos asegurarnos de que estés a salvo. Que el dinero de la familia esté protegido. No estás bien, hija. Todos vemos esto. Brielle deslizó un sobre la mesa. En el interior reconocí los documentos incluso antes de abrirlo, extractos bancarios falsificados, recibos manipulados, un diagnóstico firmado por un psiquiatra de Ohio que nunca me había examinado. La prueba de que había despilfarrado millones por caprichos, que mi fundación era una fachada para el blanqueo de dinero, que mi matrimonio con Elliot era una farsa para ocultar mi inestabilidad. No puedes negar los hechos, Brielle sonrió, un gesto que no llegó a sus ojos. Hasta la prensa habla. La gente lo sabe. Dalrymple no se movió. Su silencio fue una espada. Viniste aquí, dije finalmente, cada palabra pesaba como plomo, para ofrecerme ayuda. Pero lo que veo es un grupo de personas que gastaron miles en boletos de avión, abogados y fabricando pruebas solo para sentarse en esta mesa y mentirme en la cara. Elena abrió la boca, pero yo volví a levantar la mano. No había espacio para su teatro. Les ahorraré tiempo a todos. No hay ninguna reconciliación que hacer. No hay desembolso. Lo que hay es un proceso judicial activo, donde cada palabra que digas hoy será utilizada en tu contra. Señalé al techo, a la grabadora, al hombre que estaba a mi lado cuyo chaleco escondía más de una cámara. Tú firmaste esto. Todo está siendo grabado. La sonrisa de Brielle se congeló. No puedes grabarnos sin consentimiento, escupió, pero la incertidumbre ya minaba su voz. Ya lo hicieron, respondió Dalrymple, suave como el veneno. Página 3 de la invitación que firmaron. Cláusula de cumplimiento. Deslizó una copia del documento sobre la mesa, el párrafo resaltado en amarillo. Todos los participantes aceptan la grabación completa para fines legales y reglamentarios. Incluso lo empezaste. La sangre abandonó el rostro de Elena. Eso no está bien, susurró, pero le temblaban las manos. Ellos lo sabían. Sabían que habían sido engañados por su propia codicia, que habían leído los desembolsos e ignorado la letra pequeña, que habían volado hasta aquí convencidos de que yo estaba de rodillas. Es absolutamente genial, Dalrymple sonrió por primera vez. Y ahora, mientras decides si quieres continuar esta conversación bajo juramento o llamar a tus abogados, te sugiero que reconsideres tus estrategias. Porque la próxima parada no es un blog de chismes. Es un tribunal. Y esta vez se inclinó hacia adelante con los ojos helados, elegimos el campo de batalla. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con el cuchillo que habían traído. Brielle se miró las manos y los cálculos se desmoronaron detrás de sus ojos. Elena respiraba rápidamente como si de pronto el aire de Santa Fe se hubiera enrarecido. ¿Y yo? Me recosté en la silla, cruzándome de brazos. La reunión está cerrada, dijo sin prisas. Cuando quiera discutir los términos reales del acuerdo, y digo cuando, no si, mis abogados estarán disponibles. Hasta entonces te sugiero que disfrutes tu estadía. Santa Fe es hermosa en esta época del año. No respondieron. No había más guión a seguir. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, Dalrymple se volvió hacia mí, con los labios curvados en algo que casi podría ser orgullo. Ahora, dijo, atacamos. Estrategia de inversión y la fortaleza de sus activos. En tercer lugar, aquí hizo una pausa, lo suficiente para que el silencio pesara, encontrará los registros completos de las transacciones inmobiliarias en cuestión. No solo los contratos de compra, sino los informes de tasación, los recibos de pago en efectivo y, lo más importante, las declaraciones del impuesto sobre la renta que acreditan que cada centavo fue declarado, cada gasto justificado, cada inversión realizada con plena capacidad jurídica. Su abogado intentó interrumpir. Pero, señoría, estos documentos ¿son irrelevantes?, añadió Dalrymple volviéndose hacia él con una sonrisa que no llegó a sus ojos. ¿O el problema es que destruyen la narrativa que su cliente intentó vender? El juez hojeó los papeles y se detuvo en una página. ¿Y este? Avanzó Dalrymple señalando un gráfico resaltado en rojo. Es el análisis del flujo de caja de los últimos 12 meses.
Como puede ver, mi clienta no solo ha mantenido sino aumentado su patrimonio neto en un 18% desde la fecha de la supuesta inestabilidad. Mientras tanto pasó a otra página, esta vez con un cuadro comparativo. Los peticionarios declararon colectivamente una pérdida neta para el mismo periodo. Curioso, ¿no? Después de todo, ¿quién parece estar fuera de control? Elena se movió en su silla, con las manos apretadas sobre su bolso. Brielle le susurró algo a Coulten, quien respondió con un gesto tenso. Frank se limitó a mirar al frente con la mandíbula tan rígida que se podía ver el músculo palpitar. ¿Qué pasa con las acusaciones de comportamiento errático?, preguntó la juez, tamborileando ligeramente con los dedos sobre las fotografías del coche y de la casa. Dalrymple abrió otro expediente. Señorías, su prueba es un montaje de redes sociales editadas y un vehículo que, como pueden ver en los documentos, fue comprado con descuento en un concesionario autorizado. Deslizó una copia del contrato firmado por el concesionario, y la residencia en Hudson Bluffs. Adquirido en subasta judicial, 30% por debajo del valor de mercado, con evaluación independiente adjunta. Mi cliente no gastó millones. Invirtió con estrategia, con visión y sobre todo con plena capacidad jurídica. Su abogado intentaba recomponerse, pero sus objeciones ahora sonaban como el silbido de una radio desafinada. Su señoría, aún así, el historial médico. Está impecable, interrumpió Dalrymple entregándole al juez un sobre cerrado. En su interior encontrará certificados de los últimos 5 años, incluido el informe del Dr. Cohen, quien, dicho sea de paso, fue el mismo profesional que evaluó a todos los miembros de la familia Reyes en el proceso testamentario original. Él da fe en términos muy claros de que mi cliente no solo es lúcido, sino que también tiene un coeficiente intelectual financiero que avergonzaría a la mayoría de los administradores de fondos de cobertura. Una risa ahogada llegó desde las últimas filas. Elliot, inmóvil, se había cruzado de brazos, pero sus ojos, cuando se encontraron con los míos, brillaron con algo que no era solo satisfacción. Fue un triunfo. ¿Qué pasa con la afirmación de que ella necesita protección?, preguntó la jueza, ahora con un tono que no dejaba lugar a dudas. Estaba bromeando con ellos. Dalrymple sonrió. Una pequeña y aguda sonrisa. Señorías, si hay alguien en esta sala que necesita protección, son los bienes de mi cliente. De los peticionarios. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Tengo oídos, dijo finalmente el juez, cerrando la carpeta con un clic. Y lo que escuché hoy fue un patético intento de extorsión disfrazado de preocupación familiar. Se deniega la solicitud de custodia temporal. En cuanto a las acusaciones de inestabilidad, las considero frívolas y maliciosas. Si desea apelar, hágalo. Pero sepan que cualquier nueva petición será analizada a la luz de los hechos que acabo de recibir. Miró directamente a Elena, y de las grabaciones que imagino, la defensa ya habrá transmitido al fiscal competente. Brielle abrió la boca, pero Frank la agarró del brazo y tiró de ella hacia atrás. Su abogado, pálido, recogió los papeles con manos temblorosas. Receso de 10 minutos, ordenó el juez. Luego firmamos la orden de archivo. Dalrymple no se movió. Esperó a que los Reyes se marcharan, arrastrando los pies como si llevaran anclas. Solo entonces se volvió hacia mí, sus ojos brillaban con una intensidad que nunca antes había visto. Felicitaciones, señora Elley, dijo en voz baja. Acabas de ganar la guerra. Confianza irrevocable, su excelencia observará, avanzó Dalrymple, su voz cortando el silencio como una espada, que los gastos personales totales de mi clienta, incluidos todos sus bienes, no alcanzan el 2% de los ingresos anuales del fondo. No está desperdiciando su fortuna, como afirma la parte contraria. Al contrario, es más responsable económicamente que el 99% de la población de este país. La juez arqueó las cejas mientras hojeaba el informe. Sus dedos se detuvieron sobre una página y entrecerró los ojos. No se trata de preocupación, excelencia, prosiguió Dalrymple sin esperar permiso. Esto es una extorsión encubierta. Objeción. El abogado de los Reyes se levantó de un salto con voz chillona. Rechazada, dijo la juez sin quitar los ojos de Dalrymple. Pero usted tiene 30 segundos para llegar a alguna parte, abogado. Dalrymple no parpadeó. Los peticionarios afirman ser una familia cariñosa y preocupada. Hizo una pausa teatralmente como saboreando lo que estaba por venir.
Tenemos pruebas, obtenidas mediante consentimiento legal y firmado, de que se trata de una mentira cuidadosamente construida. Un breve guiño a su asistente. La pantalla gigante al fondo de la sala giró, mirando al juez. El aire se volvió más denso. Esto, señaló Dalrymple, es una grabación de una reunión de reconciliación que mi cliente mantuvo con los peticionarios hace 2 semanas. Un encuentro que ellos mismos autorizaron que fuera grabado. El vídeo comenzó. La imagen clara, el sonido cristalino. Me vi en la pantalla, sentado a la cabecera de la mesa de conferencias, mientras mi familia desglosaba mi vida en números. Coulton deslizó su esperada centralita sobre la mesa como si fuera un contrato comercial. Brielle, con el rostro endurecido, exigió $50,000 por adelantado para cada uno de ellos. Por nuestras molestias. Elena, con los ojos ardientes, confirmó lo que todos ya sabían: no era preocupación, era control. Su abogado, el hombre del traje barato, palideció hasta alcanzar el color del papel que sostenía. Y finalmente Dalrymple dejó colgar la palabra: tenemos esto. Se reprodujo un audio. La voz de mi padre, un rugido: ese es nuestro dinero. Luego Coulton, gélido, analítico: presentamos una evaluación psiquiátrica de emergencia. Acogimos con agrado la incompetencia. Conseguimos que un juez la declarara incompetente. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Los reyes quedaron petrificados. Su abogado balbuceó: Excelencia, mis clientes estaban conmovidos. Consejero, el juez congeló el aire con una sola sílaba. Callarse la boca. Dalrymple no perdió el ritmo. Su excelencia mencionó la propiedad en Hudson Bluffs, valorada en $2,5 millones. Hojeó sus papeles deliberadamente. ¿Cómo supo una familia que vive de una ferretería en Ohio la dirección de una propiedad de un fideicomiso privado, y que no figura en Nueva York? El juez se volvió hacia mi madre, sus ojos como láseres. Señora Reyes. Responder. Elena estaba temblando. Las palabras salieron entrecortadas. Estábamos preocupados. Era solo familia. El novio de Brielle, él tiene contactos en la oficina del secretario del condado. El clic de la pluma del juez resonó como un disparo. Admite entonces ante este tribunal haber conspirado para obtener acceso ilegal a datos confidenciales. El rostro de Elena decayó. Ningún sonido salió de su boca abierta. Excelencia, Dalrymple volvió a ponerse de pie, implacable. El caso de los peticionarios se basa en mentiras, chismes y pruebas obtenidas a través del delito. Colocó una carpeta nueva y gruesa sobre la mesa. En vista de esto, presentamos una contrademanda inmediata. Toda la sala contuvo la respiración. Solicitamos una orden de restricción permanente de 500 yardas que prohíbe a los 4 denunciantes comunicarse con mi cliente, su esposo o cualquier empleado de la Fundación Stepstone. Exigimos sanciones totales por este litigio malicioso y abusivo. Y a partir de esta mañana, miró a los reyes con una sonrisa que no llegó a sus ojos: estamos entregando todas las pruebas no redactadas de la violación de datos al fiscal general del estado de Nueva York para que inicie un proceso penal. El martillo cayó. El juez no dudó. Se desestima la solicitud de amparo con perjuicio, por lo que nunca podrá reabrirse. Todos los costos legales y sanciones correrán a cargo de los peticionarios. Se otorga la orden de protección permanente con efecto inmediato. Golpeó el martillo. Este tribunal está cerrado. Terminó. Elena finalmente emitió un sonido. No fue un llanto de arrepentimiento. Era un lamento animal, bajo y gutural, como si le hubieran arrancado algo a la fuerza. Brielle se limitó a mirar la pared con el rostro gris. Coulton murmuró, las palabras saliendo entre sus dientes: esto no es justicia. Esto no está bien. Espera, la voz de Dalrymple cortó el aire como una navaja. El juez, ya de pie, volvió a sentarse intrigado. Tenemos 3 puntos finales que deben incluirse en el acta. Primero, mi clienta fue acusada de abandonar su ciudad natal. Aunque no tiene interés en financiar a su familia, no se ha olvidado de su comunidad. Dalrymple le entregó un sobre al empleado. Este es un compromiso vinculante de 4 años para financiar el fondo de becas públicas de Riedale. Un regalo, me miró en honor a una bondad anónima.
Mi cliente cree en ayudar a los niños. Simplemente no cree que los ladrones de oportunidades deban ser intermediarios. El juez asintió visiblemente impresionado. En segundo lugar, continuó Dalrymple, mi cliente el señor Elliot Vance, tiene una breve declaración. Elliot se puso de pie. No miró a los reyes. Su mirada estaba fija en el juez, firme como el granito. Su excelencia, en reconocimiento al único miembro de la familia de mi esposa que alguna vez ha mostrado su amabilidad, no le tembló la voz, la Fundación Vance dona una nueva ala al Instituto Técnico de San Mesa. Se llamará Centro de Estudios Profesionales Hunemaric. Se volvió hacia mí. Lloré en silencio. Y en tercer lugar, Dalrymple cortó la emoción en el aire como una espada. Los peticionarios basaron todo su caso de irresponsabilidad financiera en la compra de la casa en Hudson Bluffs. Incluso amenazaron con llevársela. Dejó un último documento sobre la mesa. Este es el acto de transferencia definitiva de ese bien. Mi cliente vendió la propiedad con ganancias hace un mes. Los fondos siempre estuvieron seguros dentro del fideicomiso irrevocable. Fue el golpe final. Su última esperanza, la idea de que de alguna manera podrían recuperar ese activo, se evaporó. El llanto de mi madre se convirtió en un sollozo entrecortado. Brielle se levantó con el rostro convertido en una máscara gris, y salió de la habitación sin mirar atrás. Cuando me levanté para irme, mi padre me miró. Sus ojos no estaban tristes. Estaban vacíos. Como ventanas en una casa abandonada. Familia, dije lo suficientemente bajo como para que solo él escuchara, no son un par de esposas. Le di la espalda y me fui. Afuera, la prensa esperaba, un pequeño grupo de reporteros locales, informados por algún blog de chismes. Mela, ¿es verdad? ¿Qué le dices a tu familia? No respondí. Me limité a mirarlos. Elliot tomó mi mano. Dalrymple cargó como un tiburón hacia aguas familiares, bloqueando las cámaras. Mi cliente no tiene comentarios, su voz proyectada, clara y cortante. Mela Elley fue víctima de un intento de litigio malicioso y abusivo. Confiamos en que el Estado de Nueva York presentará los cargos penales relacionados. Mi cliente espera continuar con su premiado trabajo filantrópico, hizo una pausa letal, libre de acoso. Estamos cerrados. Esa noche Elliot y yo no fuimos a ningún restaurante. Nos detuvimos en nuestro patio, las paredes de adobe aún estaban calientes por el sol del día. El cielo era de terciopelo negro, salpicado de estrellas como diamantes dispersos. Elliot colocó una manta sobre mis hombros. No dije nada. Estaba ahí, sólido como una roca. Y entonces mi nuevo teléfono, el seguro, el intacto, sonó. Era un correo electrónico de Grace de Stepstone. La Fundación Stepstone. Asunto, lo logramos, Mela. Solo eso. 4 palabras que ardieron en la pantalla como un juramento cumplido. Quería que usted fuera el primero en saberlo. Los primeros 10 estudiantes del programa vocacional del Centro Hunemeric, financiado por la nueva beca Keats Vance, tuvieron su primera clase esta mañana. Están muy emocionados. Literalmente estamos cambiando vidas. Leí el correo electrónico. Luego lo releí. Los dedos temblaron levemente sobre la pantalla, como si el peso de aquellas frases pudiera medirse en gramos de alivio, de victoria tardía. Miré hacia arriba. El cielo era un abismo atravesado por luces, miles, millones de puntos blancos ardiendo en el vacío. Cada estrella, una promesa. Cada constelación, una cicatriz que por fin dejó de doler. Había perdido una familia. Pero había construido algo más grande, un legado. No de sangre, sino de elección. No de silencios forzados, sino de voces que ahora resonarían durante generaciones. La historia terminó ahí, entre el brillo de las estrellas y el peso de la manta sobre mis hombros. El nudo que me había asfixiado durante años se cortó de inmediato. Ya no había hilos sueltos, solo el viento de la noche llevando el olor a tierra seca y la certeza de que por primera vez en mucho tiempo, era libre. Y si has llegado hasta aquí, si cada palabra te pareció un puñetazo o un abrazo, deja tu rastro. Comenta. Cuéntanos de dónde escuchas esta historia, ya sea en una noche de insomnio o en un autobús lleno de gente, ya sea con los auriculares a todo volumen o en secreto, detrás de 4 paredes. Comparte.
Suscríbete a Revenge Stories. Pulsa el botón de soporte como si fuera el detonante de tu propia revolución. Porque historias como esta no están hechas para hacer eco en el vacío. Están hechas para encenderse.